Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a realizar una temática sobre derivadas parciales y en este momento vamos a aplicar la derivación implícita en el tema de derivadas parciales. Entonces ustedes saben de que teniendo esta ecuación xy a la 2 z a la 3 más x a la 2 menos y a la 2 igual a 5y a la 2, el suscriptor nos pide que derivemos a z con respecto a x y derivada parcial de z con respecto a y. Ustedes saben de que para poder despejar z pues hay que hacer un procedimiento algebraico bastante abstracto. Entonces lo primero lo que se puede hacer en este caso es derivar implícitamente. Sí. Entonces vamos a hacer la primera parte, que es derivada parcial de z con respecto a x. La derivada parcial de z con respecto a x significa derivar implícitamente todos los términos que tenemos acá. Entonces, yo lo que voy a hacer es que, como yo voy a diferenciar con respecto a x, entonces en este primer término, lo que voy a hacer es que voy a seleccionar voy a asociar dos términos, dos monomios para poder desarrollar la derivada del producto. Entonces la derivada de x viene siendo 1 porque están pidiendo la derivada con respecto a x multiplicado por la segunda sin derivar. Ojo, estoy diciendo de que esta es una función y esta es otra función, ¿verdad? Entonces voy a efectuar aquí la del producto más, entonces la primera sin derivar multiplicado por la segunda el segundo término o monomio derivado, que eso me daría y a la 2, porque obviamente este y a la 2 se va a quedar ahí, ¿sí? Y aquí voy a derivar el z, 3z elevado a la 2, ¿verdad? Multiplicado por derivada parcial de z con respecto a x, ¿sí? Entonces me viene quedando de esa forma. Ahora, para seguir con este término más la derivada de x viene siendo 2x, ¿sí? Menos y a la 2 que viene siendo 0 igual a la derivada de esto que viene siendo 10z elevado a la 1. Entonces esto sería diferencial por la derivada de la base, por la diferencial de z con respecto a x, ¿sí? Entonces eso viene quedando de esta forma. Ahora, obviamente este 1 se cancela allí y esto que está aquí lo voy a pasar a restar. Miren cómo lo paso a restar. Sería x y a la 2 3z a la 2, ¿verdad? Diferencial de z con respecto a x, y esto lo voy a pasar a restar, menos 10z diferencial de z con respecto a x igual. Entonces ahora todo lo que está aquí que no tiene diferencial de z con respecto a x pasa a signo contrario en el miembro siguiente, ¿sí? ¿Sí? Aquí calculo el factor común. El factor común viene siendo diferencial de z con respecto a x, abro corchete, esto me viene quedando, claro, lo voy a dejar solito para poder despejarlo, sí, porque aquí el factor común de todos modos también z tiene que ver, pero entonces voy a dejar diferencial de z con respecto a x para después despejarlo allá. Entonces sería x y elevado a la 2 3z a la 2 menos 10z igual a menos 2x menos y a la 2 z a la 3. Y todo esto pasaría a dividir. Entonces la diferencial de z con respecto a x viene siendo igual a menos 2x menos y a la 2 z a la 3 entre x y a la 2. Bueno, el 3 queda aquí y el z queda a la 2 acá.
menos 10z. Entonces así quedaría la diferencial de z con respecto a x. Con respecto a y, ¿verdad? Lo voy a hacer acá. En este caso pues voy a seleccionar entonces esto como una función y esto como otra, ¿sí? Para hacer el producto ahí. Entonces, la primera derivada, como es con respecto a y, viene siendo 2yx, ¿cierto? 2yx, ¿sí? Claro, porque la x viene siendo constante también, entonces al derivar esto, como es con respecto a y, me viene siendo esto por la segunda sin derivar, o sea, por esta sin derivar, ¿verdad? Más la primera sin derivar multiplicado por la segunda derivada, o sea, esta derivada, 3x a la 3, o sea, z con respecto a x, 3z a la 2 por diferencial de z con respecto a x, como se utiliza en la derivada implícita, más, como esto es x, esto es 0, ¿cierto? Menos y a la 2, que viene siendo 2y igual a 10z por diferencial de z con respecto a x, ¿sí? Ahí me viene quedando esta expresión que está ahí. Entonces lo único que yo voy a hacer acá es hacer lo mismo. Este 0 se va, ¿cierto? Este 2y pasa positivo acá. Esto que está aquí, 2 pasa negativo, 2xy z3 para colocarlo de manera ordenada, ¿sí? Y aquí voy a colocar xy2 a este 3, z a la 2, diferencial de z con respecto a x, y esto lo voy a pasar a restar, menos 10 z diferencial de z con respecto a x, ¿sí? Saco factor común. Al sacar el factor común aquí, diferencial de z con respecto a x es igual, abro corchete acá, esto me quedaría 3xy a la 2 z a la 2 menos 10z, ¿verdad? Igual a 2y menos 2xy z a la 3. Entonces todo esto pasaría a dividir, ¿sí? Perdón, es con respecto a y. Disculpen, aquí es respecto a y. Todo es respecto a y, disculpen. Con respecto a y, ¿sí? Con respecto a y. Para que ustedes observen ahí. Entonces, diferencial de z con respecto a y viene siendo igual a 2y menos 2xy z a la 3, y todo esto pasaría a dividir 3xy a la 2, z a la 2 menos 10z, y esto es todo. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video y los esperamos en una próxima transmisión. Gracias.